9:40, vamos a ver cómo están los regantes del acueducto Tajo Segura. Vamos a hablar unos minutos de los usuarios del trasvase, de una infraestructura de la que no solo se benefician los regantes. El trasvase, como es sabido, garantiza el abastecimiento de agua en los hogares de más de 2,5 millones de personas en 97 municipios de las provincias de Albacete, Alicante, Almería y Murcia. Lucas Jiménez, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Más de 100.000 empleos se generan gracias al Tajo Segura, 106.566 es el último dato concreto de que disponemos, lo digo para que todos seamos conscientes de la importancia de lo que vamos a hablar con el señor Jiménez. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están los regantes? ¿Qué preocupaciones preferentes tienen en este momento? Porque lo suyo es un estado de intranquilidad permanente. Bueno, ahora mismo la principal preocupación, y lo tengo clarísimo en el sindicato y creo que en toda la sociedad en general, es la gravísima situación que tenemos todos encima con esta pandemia, ¿no? Y aprovecho desde el órgano que represento para pedir moderación a todo el mundo y que intentemos aislarnos lo máximo posible socialmente, ¿no? Dicho esto, tenemos varios frentes abiertos de cara al año que se nos presenta, 2021. Y el fundamental y más importante va a ser el tema de los caudales ecológicos, la definición de caudales ecológicos que se haga en la Confederación Hidrográfica del Tajo, ¿no? Porque puede suponer una estocada importante al desarrollo actual del trasvase Tajo Segura. Entre Peñas y Buendía, los embalses del Alto Tajo, desde los que se envía el agua aquí, almacenan más de 647 hectómetros cúbicos en este momento. Estoy actualizando el site de la Confederación. ¿Cómo están las obras de reparación del canal, por cierto? Bueno, supongo que se refiere a unas obras que había que hacer en un embalse pequeñito, el embalse de la Bujera, y que tienen actualmente paralizado el canal. Exacto. Esas obras que se contemplaron realizar en 3 meses y que concluyeran en el mes de noviembre, pues siguen en danza. No conocemos en profundidad cuál es el motivo por el que se está retrasando ya casi 3 meses la conclusión prevista al inicio, pero de resultas siguen estando parado el trasvase, sigue sin enviarse agua por el trasvase y sigue la obra, según se comentó en la última reunión de la Comisión Central de Explotación, sin muchos más pormenores, siguen todavía en danza, ¿no? Claro, porque sigue entrando agua del deshielo a esos embalses de cabecera, pero con esas obras no se puede enviar agua. A finales de diciembre usted fue reelegido para un segundo mandato de 4 años al frente del Sindicato Central de Regantes del acueducto Tajo Segura. Recuerdo que anticipó que los regantes querían mostrar su hartazgo, ¿no?, por los ataques que recibe el acueducto, llevando a cabo actos de protesta a partir de este mes de enero. No sé si hay algo concreto ya sobre estos actos de protesta o no. Bueno, no van a ser solo posiblemente los regantes, ¿no? Yo creo que todas las organizaciones agrarias ya están hablando también de salir a la calle por otros conceptos, por otros motivos. Pero es cierto que existe un hartazgo generalizado en los regantes que lo está paliando la llegada de nieve, las buenas noticias de nieve, que se están traduciendo en hectómetros cúbicos de agua, están entrando rápidamente en Entre Peñas y Buendía. El problema básico, y lo vengo también advirtiendo desde todo el año pasado, es que se están tomando decisiones arbitrarias, decisiones no basadas en la técnica, y yo creo que lo están haciendo a conciencia, sabiendo que para el agricultor, para el regante, es muy difícil hoy echar mano de un derecho constitucional como es el derecho de reunión y, por supuesto, el de manifestación, dada la delicadísima situación de pandemia que tenemos. Están legislando, están tomando decisiones que son claves y fundamentales para el futuro del regadío y de la economía regionales de estas poblaciones, de estas regiones, y a sabiendas de que no podemos manifestar nuestro enfado o nuestra oposición a ese tipo de medidas en la calle, puesto que como todo es sabido, la situación nos obliga a, en la medida de lo posible, quedar en casa y evitar el contacto social.
Hace 3 semanas, en las cartas a los Reyes Magos que publicó La Verdad, le leí que como primer deseo para este año usted pedía que se alcance de una vez una política de agua que no genere ningún tipo de desigualdad ni discrepancia entre las regiones de España. Desde luego que se lo puso usted difícil a los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué le espera al Tajo Segura este año? Porque en principio lo que nos llega es lo que usted nos ha comentado, ¿no? Que se van a reformar las reglas de explotación y que habrá un aumento en los caudales ecológicos del Tajo, y la consecuencia de esto, en teoría, sería una merma de las reservas trasvasables, ¿no? Sí, nos preocupa muchísimo un punto en concreto, el punto de Aranjuez, ¿no? En ese punto el daño que se hace a la infraestructura de trasvase es irreversible, ¿no? El agua, el estado de las masas de agua en Aranjuez, lo dicen todas las planificaciones hidrológicas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, está en buen estado. ¿Cuál es el problema? El problema es aguas abajo. ¿Y en qué radica el problema de la turbidez de esas aguas, de la suciedad de esas aguas? En que se está haciendo mal las labores de depuración, que es, por cierto, una labor que se viene haciendo en estas regiones de forma maravillosa, entre otras cosas, porque siempre hay un regante conectado a un efluente de agua procedente de una depuradora. Nos preocupa muy mucho esa situación que se pueda provocar en ese punto álgido como es Aranjuez, el incremento de los caudales ecológicos en Aranjuez. El mensaje de que la ministra Teresa Rivera cada vez nos da menos agua, ¿es cierto o no? Se lo pregunto porque lo vengo oyendo a gente del campo ya desde hace tiempo y lo he leído incluso hace poco en una carta al director publicada en un periódico. O sea, ese mensaje de que el Ministerio va reduciendo el agua para los regantes, ¿es cierto o no? Totalmente cierto. Totalmente cierto. Es una aseveración que se puede constatar en los envíos que mes a mes está decidiendo la señora ministra y su secretario de Estado en contraposición a lo que recomienda la Comisión Técnica del Trasvase, la Comisión Central de Explotación, que por cierto está integrada por técnicos de esa casa. Es decir, a todas las propuestas de 20 hectómetros cúbicos que va haciendo la Comisión Central de Explotación, la señora ministra responde con un recorte del envío de agua a esta región. Lo que tenemos entendido es que el Ministerio va a seguir ampliando las desaladoras, unas plantas que con el paso del tiempo hay que modernizar. Pero sobre este punto conviene recordar lo que conocíamos hace unos días. Nos referimos a un estudio liderado por científicos del CEBAS-CSIC en el que se alerta de los potenciales efectos negativos de las aguas marinas desalinizadas en la salud del suelo. Vamos, que regar durante años con aguas desalinizadas no es bueno para la salud del suelo y la producción vegetal. Con ese estudio, primero decir, no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, esa propuesta de sustitución de agua del trasvase por agua desalada es una propuesta que ya inventó Narbona en su momento. De hecho, se establecieron aquí las desaladoras con esa firme intención y con una inversión muy fuerte por parte de la Comunidad Económica Europea y del propio Estado. Por lo tanto, no nos pilla nada a nuevas, no han inventado nada la actual ministra, simplemente copia de su antigua jefa, ¿no? En cuanto al estudio que usted refiere, estos estudios se arrancaron por parte del Sindicato Central de Regantes hace años por la UPCT y después los asumió el propio CEBAS porque habíamos establecido una serie de maquinarias llamadas desaladoras sin tener en cuenta qué efectos podía tener no ya solo para los cultivos sino también para los suelos. Las primeras noticias dan a entender que nuestras suspicacias eran razonables, ¿no? Y que puede haber algún tipo de contaminación en los suelos procedente de uso en exclusiva de esas aguas procedentes de las desaladoras. Bueno, y para finalizar, ¿cómo van las relaciones del sindicato con la comunidad autónoma? Recientemente se ha reunido usted con el consejero de Agricultura por videollamada y lo que nos llegó desde prensa es que ambos defienden la necesidad de que se ejecuten las infraestructuras necesarias para garantizar una distribución homogénea del agua en toda España. Las relaciones siempre son cordiales y aparte son continuas, ¿no? Y el consejero y yo, más allá de una reunión puntual, tenemos contacto prácticamente todos los días porque son muchos los puntos que estamos trabajando y son puntos todos candentes y preocupantes. Evidentemente coincidimos en que el mejor modo para combatir los efectos del cambio climático es anticiparnos al cambio climático y esta cuenca es un claro ejemplo de lo que significa anticiparse a esos efectos del cambio climático, actuar
con suficiente antelación, y eso implica sí o sí, y lo diga quien lo diga, la implementación de obras artificiales por parte del ser humano. Y tenemos toda un vasto conjunto de técnicos capaces de anticiparse a esos efectos y desarrollar esas obras que palíen esos efectos dramáticos que puede traernos el cambio climático. Pues hemos querido empezar la semana hablando de los usuarios del Tajo Segura, el trasvase, gracias al cual el Levante es una de las zonas de mayor producción hortofrutícola de Europa. Lucas Jiménez, gracias como siempre. Gracias a ustedes.